presentación. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí por parte de REMTE, la Red de Mujeres Transformando la Economía, y de la Marcha Mundial de Mujeres, para la presentación del libro Economías Transformadoras en Clave Feminista, que es un trabajo que nos llevó prácticamente un año de discusión, de reflexión, de elaboración. Hacía varios años que la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía no publicaba, ¿no? Así que para todas nosotras es una alegría, un orgullo, una felicidad, bueno, dar este aporte. Hemos convocado para que hagan la presentación a dos compañeras, amigas, de muchas batallas y de muchas luchas. A Saloa Pérez Hernandorena, de REA Suscadi, y a Cristina Carrasco Bengoa, economista feminista. Entonces, bueno, primero que nada, voy a presentar un momentico, que quiero presentar a Saloa, que es la primera que va a tomar la palabra. Ok. Ya va. Okay. Saloa pertenece a la Red de Economías Transformadoras. Trabaja en REA Suscadi desde hace 10 años, que es una red que agrupa unas 86 organizaciones de la economía alternativa y solidaria en Euskadi. Saloa es responsable del área de investigación, formación, sensibilización, además de ser la referente de género para la red y responsable del proceso Bizigarri, que es un proceso de cambio organizacional por equidad de género en REA, que REA Suscadi comenzó en el 2015, o sea que ya lleva 8 años para cumplir el programa. Participa además en Ecol Sol Fem, un grupo de organizaciones de REA Suscadi, que trabaja los vínculos teóricos y prácticos entre la economía solidaria y la economía feminista. Sus áreas de investigación son la economía social y solidaria, la economía feminista, las políticas públicas, el desarrollo humano local y las herramientas para la construcción de organizaciones habitables, entre otras. Bueno, Saloa, tienes la palabra. Muchas gracias a todas, muchas gracias, Alba, por esa presentación. Bueno, yo lo primero que quería hacer es agradecer a REMTE esta invitación, ¿no? Quiero deciros también que espero poder mantenerme despierta, ten en cuenta que aquí son ya las 12 de la noche y que un poco por garantizar que soy capaz de decir todo lo que quiero decir, me he escrito un poco lo que quería decir, porque no tengo dudas de que mi cerebro a estas horas sea capaz de articular muchos pensamientos muy complejos. Entonces voy a ver si en algún momento me pierdo, ya podéis disculparme. Como decía Alba, yo pertenezco a REA Suscadi, al movimiento de la economía social y solidaria dentro del Estado español, ¿no? Este es un espacio que, como bien decía ella, agrupa como unas 90 organizaciones que realizan actividad económica desde una perspectiva transformadora. Y uno de los elementos que ha sido central en nuestra acción desde que REA Suscadi comenzó su andadura ha tenido que ver con esto de cómo construimos economías al servicio de la vida y no del ánimo de lucro, o cómo ponemos la vida en el centro de nuestras prácticas, de nuestras organizaciones. Y en ese sentido quería decir que la economía feminista, sus reflexiones, sus críticas, los nuevos marcos analíticos que ha ido generando han acompañado muchas de estas reflexiones y también muchas de las profundas transformaciones que yo diría que se han producido en este movimiento en los últimos años, ¿no? Y REMTE, en concreto, entre otras organizaciones feministas con las que hemos ido confluyendo en algunos espacios, han puesto en nuestra agenda temas que hasta el momento nosotras no estábamos trabajando, ¿no?
Y desde esa perspectiva, yo entiendo que nos han fortalecido, ¿no? Entonces, desde aquí quería aprovechar este altavoz que me dais para agradeceros ese enorme trabajo teórico y práctico que realizáis, porque sin vosotras, sin ese faro que supone muchas de las reflexiones y los aportes que hacéis, este camino que estamos haciendo nosotras de transformación del propio movimiento sería todo un desierto, ¿no? Y sin las confluencias que estamos proyectando, en las que estamos trabajando, pues no podríamos aspirar a transformaciones sociales amplias, a esas transformaciones sociales amplias que queremos, a la configuración de ese nuevo sistema socioeconómico que ponga la vida en el centro, ¿no? Y esto por parte de los agradecimientos, ¿no? Yo quería empezar un poco mi intervención señalando que es cierto que desde la perspectiva de la economía crítica, la economía solidaria y la economía feminista comparten esa reformulación conceptual de la economía que sitúa a las personas, la sostenibilidad de la vida en su sentido amplio, en el centro de la actividad económica, ¿no? Entonces, ambas corrientes parten de una crítica a la economía convencional y desde esa crítica apuestan por construir otra economía más justa, más equitativa y más sostenible, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva existen fuertes vínculos entre ambas corrientes que nosotras consideramos que tienen que seguir siendo explorados, ¿no? Por un lado, para construir nuevos aportes teóricos, ¿no?, que refuercen el discurso de la economía social y solidaria desde la perspectiva de la economía feminista y del paradigma de la sostenibilidad de la vida, pero también con el propósito de fortalecer las prácticas de las organizaciones desde los feminismos y así amplificar su capacidad transformadora, ¿no? Porque yo creo que uno de los espacios o uno de los elementos donde se encuentra una de las potencialidades mayores que tiene la economía solidaria para contribuir a este proyecto feminista de construcción de una sociedad no sexista ni patriarcal, tiene que ver con que la economía solidaria, además de ser un enfoque de economía crítica, es una práctica económica alternativa, ¿no?, que está presente en todos los ámbitos del ciclo económico, ¿no? Y por tanto nos ofrece un espacio de práctica económica alternativa, como decía, una especie de laboratorio donde podemos experimentar nuevas formas de hacer, y que, tal y como se señalan en algunos de los artículos de este libro, ¿no?, ha demostrado que tiene un enorme potencial para favorecer el acceso de las mujeres a trabajos remunerados dignos, a formas de organización menos jerárquicas, a una mayor flexibilidad en la organización del trabajo, ¿no? Sin embargo, y este es otro de los avisos importantes que se hacen desde esta publicación, si no transformamos nuestras estructuras, que aunque es cierto que son más horizontales y menos jerárquicas, se sustentan todavía en relaciones heteropatriarcales, y yo diría que también en relaciones generacionales, y si no intervenimos en el ámbito privado, asumiendo esa responsabilidad que mujeres y hombres tenemos en sostener la vida, toda esta potencialidad de la práctica económica alternativa puede convertirse en una especie de trampa para las mujeres, ¿no? Porque la economía solidaria puede convertirse en ese espacio que atiende a las necesidades prácticas de las mujeres, ¿no?, que nos ofrece mejores y espacios más cómodos para trabajar, para combinar nuestras dobles, triples tareas, pero que perdería de alguna manera esa capacidad transformadora, porque si no ponemos en cuestión eso, ¿no?, esas relaciones que se están produciendo en el espacio privado, además en el espacio público, estaríamos de alguna manera perpetuando las relaciones de desigualdad que existen, ¿no? Y en este sentido, una de las principales críticas históricas que se han hecho desde los presupuestos y enfoques de la economía feminista al desarrollo conceptual de la economía solidaria tiene que ver con eso, ¿no?, con que hemos prestado mucha atención a las relaciones de poder y desigualdad que se producen en el ámbito productivo, pero muy poca atención a esas relaciones de poder que se producen más en el ámbito privado, ¿no?, obviando muchas veces que las relaciones entre ambos espacios hay que entenderlas desde la perspectiva de procesos dialécticos, ¿no? Esto quizás tenga que ver, entre otras, un poco con ser herederas, ¿no?, de esa visión dicotómica de la vida que nos plantea el capitalismo, ¿no? Dicho esto, hacía un repaso. Cuando yo hablo de economía solidaria, me gusta decir que es un enfoque de economía crítica, que es una práctica económica alternativa, pero que es, y sobre todo, un movimiento social que cuestiona el sistema económico en el que nos encontramos, ¿no?, y que propone su transformación, ¿no? Es un movimiento que viene articulándose en diferentes estructuras de trabajo a nivel local, regional y global, y que tiene como principal reto, ¿no?, pues lograr que todas estas experiencias, que a menudo son consideradas un poco como testimoniales, se articulen para lograr contribuir a la transformación social y al surgimiento de ese nuevo modelo socioeconómico junto con otros movimientos sociales, ¿no? Y en este sentido, la articulación con el movimiento feminista, por lo menos en los últimos tiempos, a través principalmente del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras y de la confluencia feminista que ahí se generó, creo que ha sido un avance muy significativo
por lo menos para nosotras, ¿no? Y creemos, nos parece estratégico continuar con esa labor de construcción de confluencias con el movimiento feminista, porque entendemos que no puede haber propuesta alternativa que se construya sin transformar esas relaciones de poder y desigualdad de las que estábamos hablando, ¿no? Son muchas las aportaciones que hace esta publicación, bueno, que lleva haciendo Rempte desde, bueno, desde su amplia trayectoria, ¿no? Y son muchas las aportaciones que hace este libro, ¿no? Que nos interpela por lo menos directamente a la economía solidaria en el contexto en el que yo trabajo, pero yo quería por lo menos destacar tres, ¿no? Por un lado, estos aportes teóricos de los que hablaba, que fortalecen el discurso de la economía social y solidaria, ¿no? Y nuestra crítica al desarrollo del capitalismo neoliberal y heteropatriarcal. Por otra parte, aportes a la propia construcción de la práctica económica alternativa, recuperando, visibilizando y revalorizando el aporte de las mujeres a la construcción de estas alternativas y también aprendiendo de las propias experiencias de resistencia protagonizadas por las mujeres del sur global. Y por último, también hace aportes para la construcción de esos espacios de confluencia de los que os hablaba, ¿no? De un sujeto político diverso y fuerte, ¿no? Que sea capaz de disputar sentidos, significados, de construir nuevos imaginarios y de tensionar e incluso desplazar las lógicas del mercado, ¿no? Quería destacar también, hacer un repaso un poco por los artículos de este libro, ¿no? Y entresacar como algunas ideas de aportes que, bueno, que yo aplico como muy directamente al trabajo que estamos haciendo desde este lugar del mundo, ¿no? Los primeros capítulos, los de Nalo Faria y Alba Carosio, ¿no? Recuperan todos esos planteamientos, debates y dimensiones de análisis clásicos de la economía feminista para ubicarlos en el contexto actual de la pandemia, ¿no? Porque es evidente, o sea, porque es verdad que, como ya señalan, esta crisis, ¿no? Ha hecho palpable, yo creo que más que, o sea, mejor que nunca, o por lo menos en este lugar del mundo lo ha hecho de una manera pues muy fuerte, ¿no? Con bastante shock para la población, pues que la hegemonía neoliberal ha generado un nivel de desprotección social de alcances planetarios, ¿no? Ha puesto de manifiesto más que nunca que la escasa resiliencia y la gran fragilidad de nuestros sistemas socioeconómicos basados en el lucro y en el consumo insostenible de recursos, ¿no? Y hemos podido ver que cuando la vida se pone en riesgo, pues la economía financiera, por más especulativa que sea, no se puede sostener, ¿no? Entonces, me gustaría pensar que quizá como sociedad hoy tenemos más capacidad de ver esto que no hemos querido ver hasta el momento, ¿no? Y es el ataque a la vida colectiva para favorecer unas cuantas vidas individuales, ¿no? Esto que las autoras señalan en estos primeros artículos de que hay una tensión estructural e irresoluble entre el capital y la vida, ¿no? Entre el objetivo del beneficio empresarial y el objetivo del cuidado de la vida, ¿no? Desvelando, entre otros, dos elementos que quería destacar, ¿no? Por un lado, el carácter contracíclico de la economía de los cuidados en épocas de crisis, ¿no? Que aumenta por ese efecto de transferencia de recursos de la economía de mercado a la economía doméstica no remunerada. Y por otra parte, ese nexo sistémico, ¿no? Entre cuidados, desigualdad, precariedad, exclusión o pobreza, ¿no? Sin embargo, aparte de este ejercicio de amargura, es cierto que esta crisis, bueno, esta crisis en la que nos encontramos, también nos da la posibilidad de repensar a escala planetaria el mundo de lo público, el mundo de lo común, el mundo de lo solidario, ¿no? Entonces, como nos muestra, por ejemplo, Patricia Amat en su artículo sobre comunes, extractivismo y economía feminista, las prácticas de resistencia protagonizadas por las comunidades indígenas y afrodescendientes, ¿no? El activismo político feminista de la Yayala, ¿no? Son centrales en esa visión feminista que le queremos lanzar en la economía, ¿no? Y nos permiten tejer alternativas que no dependan de los mercados globalizados que ya han demostrado su vulnerabilidad, ni dependan alternativas, ni que no dependan tampoco de salidas hacia adelante, de ciertas huidas hacia adelante que profundicen en esta crisis ideológica y de cuidados en la que estamos inmersas, ¿no? Por otro lado, los artículos de Rosa Guillén y de Miriam Nobre, ¿no? Sobre la soberanía alimentaria y la agroecología recuperan el protagonismo de las mujeres en la construcción de las prácticas agroecológicas, ¿no? Y de movimiento social en torno a la soberanía alimentaria, y nos ofrecen claves que creo que son muy interesantes sobre las posibilidades que nos hace hacer confluir estas perspectivas, ¿no? Y por último, destacar también que tanto el artículo de Ivonne Fara sobre el movimiento de la economía solidaria y el de Tami Imay sobre el recorrido de Rempte hablan sobre esa necesidad de fortalecer la economía solidaria como movimiento y su confluencia con los movimientos feministas, identificando elementos para la construcción de una agenda común de transformación, ¿no?
Creo que en términos generales, este libro, los artículos que recopila este libro, ponen en diálogo a la economía solidaria con la economía feminista y nos ofrecen claves que son muy interesantes para superar estas fragmentaciones entre lo productivo, lo reproductivo, entre lo político, lo económico, y creo que sitúan en la agenda de la economía solidaria, por lo menos en la de el contexto en el que yo trabajo, temas como son la interdependencia, las cadenas globales de cuidados, las crisis de cuidados sobre las que profundiza esta pandemia, ¿no? La necesidad que tenemos de incorporar una mirada interseccional en los análisis que estamos realizando, por citaros algunos ejemplos, ¿no? Y por lo tanto, abre muchos puntos de diálogo a corto y a medio plazo, ¿no? Pero yo quería destacar 4 líneas de trabajo, ¿no? O que yo extraigo un poco de las aportaciones que se hacen en este libro y que interpelan directamente al trabajo que estamos haciendo aquí en Euskadi, ¿no? Y esto un poco para cerrar, ¿no? La primera de las líneas de trabajo que extraigo un poco de los aportes que se hacen en este libro tiene que ver con la necesidad que tenemos de construir un relato de la economía solidaria que tenga en cuenta de manera significativa experiencias de la economía solidaria que están tratando de articular estas esferas, ¿no? De productiva y reproductiva a través de diferentes proyectos, ¿no? Que están ensayando otras formas de hacer, de distribuir el poder, de ejercer el liderazgo, ¿no? Y en este sentido creo que hay una tarea pendiente en el movimiento de la economía solidaria de Euskadi, ¿no? Que tiene que ver con dar reconocimiento político y socioeconómico a esto que ha sido históricamente considerado como logístico, ¿no? Vamos a decir, como las comisiones de comida, y también reconocer como economía solidaria experiencias que son protagonizadas por las mujeres en el ámbito informal, ¿no? Redes de apoyo mutuo, grupos de crianza colectiva, etcétera, ¿no? La segunda de las líneas de trabajo que extraigo de estas aportaciones que hacéis tiene que ver con la necesidad de seguir trabajando por incorporar la perspectiva de la economía de los cuidados en proyectos que son estratégicos para el movimiento, ¿no? Como son esto que aquí llamamos mercados sociales, ¿no? Y que ustedes llaman circuitos económicos solidarios, ¿no? Que es este intento de articulación entre diferentes proyectos de la economía solidaria para generar mercados alternativos que funcionen de manera autogestionada y con otros criterios, ¿no? Necesitamos incorporar esta perspectiva para que estos proyectos, además de ser un proyecto que nos permita articular todo lo que tiene que ver con la parte productiva, nos permita también presentar la economía como la gestión de la vida, ¿no? Huyendo un poco de estas concepciones reduccionistas que piensan la economía como solo como eso que ocurre en el mercado, ¿no? Con esto quiero decir que creo que todavía hay una visión excesivamente productivista de la economía solidaria, ¿no? Por lo menos en mi contexto, ¿no? Hablo siempre desde aquí. La tercera de las líneas de trabajo que se abren a partir de estos aportes tiene que ver con la necesidad de revisar nuestras organizaciones desde la visión crítica feminista e iniciar procesos de transformación organizacional feminista que nos permitan además integrar una mirada hacia la diversidad, ¿no? Hacia la diversidad sexual, de orientación, de identidad, de raza, de clase y que construyan esas organizaciones habitables para todos y todas, ¿no? Y por último también seguir trabajando las resistencias que hay dentro del movimiento cuando hablamos de feminismos, porque todavía sigue habiendo prejuicios en muchos de los espacios en los que participamos, ¿no? Continuar siendo incómodas, poniéndonos frente al espejo una y otra vez, ¿no? Y en este sentido, el feminismo nos da muchas herramientas, ¿no? Entre ellas, este proceso de empoderamiento colectivo que supone, por lo menos en mi contexto, este tipo de espacios de confluencia, ¿no? Que nos colocan a quienes estamos participando en el movimiento de la economía solidaria en un lugar, pues en una mejor posición para abordar todos estos retos, ¿no? Quería terminar diciendo que en el tema de cómo incorporamos estos aportes que nos hacéis desde esta publicación y los aportes que la economía feminista nos hace en general, o esto de cómo construimos estrategias de resistencia, pero también de transformación feminista en el ámbito de la economía, en realidad es algo que estamos construyendo y sobre lo que diría que tenemos muchas más incertidumbres, contrasentidos, tensiones, retos, podemos llamarlo como queráis, que certezas, ¿no? Y la mayoría de las tensiones y de los contrasentidos que se generan dentro del movimiento tienen que ver con el propio carácter reactivo de nuestra propuesta, ¿no? Y es que es muy difícil construir y difundir alternativas que no giren en torno a los mercados, ¿no? En un mundo donde todo pivota en torno a ellos, ¿no? Y más aún cuando además estas alternativas se construyen desde espacios que tratan de ser una vía para ganarse la vida, ¿no? Y que tienen que cohabitar, vamos a decir,
complementar incluso a veces, ¿no? Y resistir a un sistema cruel y a sus lógicas competitivas, ¿no? Es cierto que no tenemos muchas cosas claras y que construimos a veces con muy pocos referentes, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que este camino ni queremos ni podemos hacerlo solas, ¿no? Así que quería terminar también dándos las gracias otra vez por esta publicación, por todos los aportes que habéis hecho a lo largo de toda la trayectoria y por generar estos espacios en los que podemos imaginar juntas todos esos otros mundos posibles, ¿no? Y quería terminar con, bueno, pues con este agradecimiento a las compañeras de REMTE. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aloa. Realmente interesantísimo todo tu aportación, todas tus reflexiones y sí, y todas las tareas que tenemos pendientes. Esperamos ir caminando en esas rutas que nos estás proponiendo. Bueno, ahora vamos a nuestra segunda presentadora de esta tarde, que es Cristina Carrasco, quien no necesita prácticamente presentación, porque todas la conocemos, ha sido la maestra, la mentora de todas, de muchísimas de estas rutas. Pero bueno, en aras de que quede incluso en el registro, vamos a decir algunas cosas o señalar algunas cosas. Cristina Carrasco es economista, feminista, fue profesora de teoría económica de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, es miembro del Instituto Interuniversitario de las Mujeres y el Género en las Universidades Catalanas y de IAFE, que es la International Association for Feminist Economy. También es una de las fundadoras de las Jornadas de Economía Crítica de Valladolid y forma parte del Consejo de Redacción de la revista Economía y Crítica y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Economía Crítica. El eje de sus investigaciones es la economía feminista, con estudios vinculados con el trabajo doméstico, los trabajos de cuidados, la inserción laboral de las mujeres, el estudio de indicadores no androcéntricos y sobre todo esto tiene muchísimas publicaciones, de las cuales todas las que aquí estamos y muchas más somos herederas y hemos leído con mucho detenimiento y de las cuales hemos aprendido muchísimo. Algunas de sus publicaciones más conocidas, simplemente voy a mencionar algunas: La economía feminista, una apuesta por otra economía, Mujeres, sostenibilidad y deuda social, La economía del cuidado en 2011, Planteamiento actual y desafíos pendientes. En 2012, El cuidado como eje vertebrador de una nueva economía, etc. Entonces, bueno, es para nosotras un honor y una alegría que Cristina nos esté presentando este libro. Y bueno, Cristina, muchísimas gracias y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Alba, por esta presentación. Yo solo agregaría que ya desde que me jubilé hace 6 años, he vuelto a vivir a Chile, que es mi país de origen, ¿no? Y esto me ha permitido aprender mucho de todas las compañeras de aquí, de Abya Yala, ¿no? Y estoy ahora en este proceso, ¿no? Bueno, gracias compañeras por invitarme a participar en esta presentación y en este conversatorio sobre todo. Y creo además haber tenido el honor de ser de las primeras en leer este libro, ¿no? Porque no sé si ya está divulgado, pero bueno. El libro, creo que es inevitable que repita algunas cosas que ha dicho Saloa, ¿no? Porque estamos hablando del mismo libro, ¿no? A mí el libro me pareció muy bueno, realmente muy bueno, ¿no? Me interesé muchísimo en la lectura y además está bien escrito, es de una fácil lectura, es ágil para leer y sobre todo que además es muy necesario en los tiempos que estamos viviendo. Y creo que tampoco podía ser de otra manera, porque las autoras que conozco a la amplia mayoría
son todas compañeras bregadas ya en la militancia feminista, tanto en muchos debates teóricos como en acciones políticas, resistencia y espacios de construcción, ¿no? Yo creo recordar que mi primera relación con las compañeras de Rente, no sé si me equivoco, fue específicamente con Magdalena León en el aeropuerto de Porto Alegre, cuando me invitaron era el segundo foro, ¿no? Que fue el 2002, el segundo foro mundial en Porto Alegre. Ahí conocí a Magdalena, a Nalu y a varias, ¿no? De las que después ya hemos ido teniendo mucho más relación. Y ahí recuerdo que estaban las compañeras, o sea, el centro de debate y de resistencia era el ALCA, ¿no? En esos momentos. Y me pareció un grupo fantástico, con unas resistencias, con unos debates, con una acción, ¿no? Bueno, tanto que el ALCA se logró parar, ¿no? Después nos han colado otros, pero en ese momento, bueno, más adelante, ¿no? Creo que fue 6 o 8 años desde que se había creado. Y mi primer encuentro con la marcha, que seguramente también fue en ese momento, pero yo todavía no sabía quién militaba en cada lugar, ni que después, bueno, a muchas de las compañeras que solapan, ¿no? O sea, que están en los dos movimientos. Y entonces mi primer contacto, así que recuerdo, fue con las compañeras de la marcha de Barcelona, que venían al foro en el 2002 y entonces nos pusimos de acuerdo para vernos, etc. Y después organizaron una actividad cuando no. Después ya fui perdiendo un poco el contacto, creo que ese grupo se fue diluyendo un poco y mantuve más contacto con las compañeras. Bien, a ver, yo creo que el libro en primer lugar muestra el enorme y la cantidad de trabajo que han realizado durante muchos años tanto las compañeras de Rente como las compañeras de la marcha, ¿no? Cómo han ido reflexionando, cómo han ido actuando, ¿no? Y el libro, como dije antes, es fluido, o sea, que incluso yo creo que el hilo que hay, el hilo conductor que hay, podría haberlo escrito una sola persona o dos personas, no tiene así, no está cortado, ¿no? En cada capítulo. En el libro hay toda una parte, como sabemos, de reflexiones teóricas y conceptuales, y hay una parte donde se ve la aplicación práctica de las experiencias, ¿no? De economía feminista y solidaria. A ver, en el libro, la parte, digamos, de la reflexión más teórica conceptual, se hace como un barrido, como una panorámica muy bien hecha, pero muy limitada, porque es el libro, de lo que han sido los debates de la economía feminista, ¿no? Me parece una buena historia y sobre todo necesaria para gente que no ha tenido contacto con la economía feminista, ¿no? Que se hace como un buen resumen, ¿no? Desde que empezamos a debatir en los años 70, por allá, el trabajo doméstico como trabajo, ¿no? Como, bueno, como trabajo, como los elementos más tradicionales, ¿no? Del lavar, el planchar, el limpiar, etcétera, ¿no? Y en ese proceso, bueno, ahí queríamos que eso se llamara trabajo, pero en ese proceso, ¿cómo fuimos descubriendo que había algo más, que había esta parte subjetiva, que había esta parte emocional, que finalmente le llamamos cuidado? Yo creo que el nombre está mal puesto, que no es un buen nombre, pero ahora es el que tenemos y ahora ya no lo podemos cambiar, ¿no? Y aquí nos encontramos con páginas dedicadas a todo lo que quiere decir con los cuidados, que seguimos con ellos, ¿no? Los riesgos de la mística, bueno, de todo lo que hemos hablado, de los riesgos del cuidado, de qué significa cuidar, de cómo realizamos los cuidados, etcétera, ¿no? Y es un debate que sigue ahí. Aquí hemos tenido 2 redes de mujeres feministas debatiendo los cuidados, a ver cómo poníamos los cuidados en esta posible nueva constitución que se está elaborando aquí en Chile, ¿no? Y no era fácil, o sea,
porque además tiene que ser muy limitado, porque la Constitución tiene muchas cosas, por tanto, ¿qué ponemos? ¿Cómo lo ponemos? No era nada fácil, pero era un tema que nos parecía central, ¿no? Ahí también se habló hay un momento que se habla algo del trabajo reproductivo. Yo solo quiero señalar que, que es un nombre que no me gusta nada, ¿no? Durante un tiempo hablábamos de productivo-reproductivo, pero después yo creo que ahí volvemos a las dicotomías. Dicotomías que ya vimos que había que superar, ¿no? Sea público-privado, masculino-femenino, razón-sentimiento, cultura-naturaleza, etc. Las dicotomías ya vimos que no son nunca, además son falsas, pero no son neutras, y siempre una de estas partes es dominante, es referente. Y si hablamos de productivo-reproductivo, el productivo sigue siendo el referente, ¿no? Porque se refiere al mercado. Y por tanto el reproductivo final, ¿no? Y además yo creo que todo es un proceso de producción y reproducción constante en distintos ámbitos, bajo distintas relaciones. Porque en casa también producimos, ¿no? Comida, servicios, etc. Bien, y finalmente, por supuesto, en las últimas décadas, pues se llega a los conceptos que manejamos actualmente, la contradicción capital-vida, para expresar en qué mundo vivimos, la vida en el centro y la sostenibilidad de la vida, para mostrar qué mundo queremos, ¿no? Y a partir de aquí surgieron las ideas de la ecodependencia y la interdependencia. Y estos son, digamos, los conceptos en los cuales nos estamos moviendo ahora. Y yo creo que aquí aún nos falta mucho debate, ¿no? Para evitar que se transformen en eslóganes vacíos de contenido. Por ejemplo, la vida en el centro. ¿Qué significa la vida en el centro? Hemos debatido mucho y yo creo que aún nos falta, ¿no? El otro día, en otro debate, un chico joven me preguntó, me dice, bueno, pero yo creo que cualquier persona que le preguntemos va a decir que sí, la vida en el centro, claro. Nadie no sé, se va a atrever al menos a decir, no, yo a la vida no le doy importancia, aunque después ya sabemos que hay vidas que no valen nada, ¿no? Y entonces, que no valen nada para el poder, no para nosotros. Por ejemplo, el Mediterráneo es de los mayores cementerios del mundo, ¿no? Entonces, claro, decía este chico, a ver, si tú le preguntas neoliberal, te va a decir la vida en el centro, pero después te va a decir, pero es muy importante producir para que la gente pueda consumir, y etcétera, etcétera, ¿no? Porque para la vida también, una parte importante de la vida es el consumo, ¿no? Y así también acumulan y producimos, etcétera. Pero aparte de eso, yo creo que aquí nos falta, por ejemplo, el tema de los tiempos, ¿no? Es decir, cuando surge el debate del cuidado, surge el debate de los tiempos. Si yo digo la vida en el centro y después quiero o pretendo reorganizar los tiempos personales y colectivos y de la ciudad, claro, la vida en el centro, ¿qué significaría? A ver, hoy tenemos un tiempo que podríamos decir que es un tiempo imperialista, ¿no? Que es el tiempo de trabajo de mercado, porque es el tiempo que nos marcan desde fuera, los horarios, las jornadas, etcétera, en los mejores años y las mejores horas de nuestra vida, ¿no? Y esto está ahí. Y a partir de ahí, el tiempo que te queda, pues dedícalo a cuidar, a leer, a estudiar, al ocio, a las relaciones, a lo que quieras. Pero claro, es el tiempo que te queda, es el tiempo marginal. Si yo digo la vida en el centro, pensemos que la mayoría de la gente que está en el mercado laboral tiene responsabilidades de cuidado. Hijos, hijas, abuelos, madres, padres, etc. Otra cosa es que las asuman, ¿no? Entonces, la vida en el centro significaría, bueno, pues veamos primero el tiempo para cuidar la vida. Y lo que te quede, vamos a trabajar en el mercado.
Es que entonces vamos a producir mucho menos y vamos a ganar menos, de acuerdo. Y vamos a consumir menos, de acuerdo. Claro, es que el planeta es lo que necesita, ¿no? Es decir, yo ya sé que esto que estoy diciendo es muy complicado hoy, ¿no? Pero que tenemos que tener la mirada, plantear el debate y ver cómo podemos ir dando pasos hacia allá. Porque si no, se nos convierte, como digo, en un eslogan vacío, ¿no? También me interesó mucho que se plantearan en el libro las diferencias, las desigualdades sobre todo entre el norte global y el sur global. Y ahí surge, por supuesto, la idea del racismo, ¿no? Yo creo que, bueno, primero, mientras los cuidados estén mercantilizados, aquí va a haber todo tipo de desigualdades, aparte de las ya conocidas, ¿no? Pero la idea del racismo, que cada día parece que fuera peor, ¿no? O sea, ahora no voy a entrar en ello, pero si miramos lo que está pasando en la frontera de Ucrania, es un racismo brutal, ¿no? Como los países europeos de la Unión Europea dicen, ay, sí, los recibimos porque son muy parecidos a nosotros, blanco y de ojos azules, esto lo han dicho. Y a la población negra que vivía en Ucrania, pues no los aceptan los países de la Unión Europea, ¿no? Por el color de piel. Bien. Pero además, yo creo que hay un tema que al movimiento feminista nos ha costado mucho, a la economía feminista también, que es donde, me parece, que es un ejemplo típico de donde se juntan las distintas desigualdades, y que es en la figura de las mujeres, las empleadas domésticas, ¿no? Porque son pobres normalmente, ¿no? De niveles de renta bajos, son mujeres y son no blancas, la gran mayoría, ¿no? Entonces aquí tenemos tres ejes de desigualdad brutales. Y este es un tema que cuesta mucho debatir en el movimiento feminista, ¿no? Porque seguramente hay ahí problemas ya más. Claro, dice, no, es que yo si no, no puedo trabajar, no puedo. Bueno, pues vamos a discutir eso, ¿no? Vamos a discutirlo en la transición, como lo hacemos, etcétera, pero no podemos cerrar los ojos, ¿no? Entonces, esto de que se toque el tema del racismo me parece fundamental. Bien, y yo creo que hay aquí, pues, todo esto, como aparece en el libro, que al final de todo este recorrido, pues se habla de la pandemia. Yo creo que la pandemia, como todas sabemos, lo que ha venido a hacer es agudizar las situaciones de las mujeres, ¿no? Es decir, antes cuidábamos, pues en pandemia mucho más, ¿no? Los niños en casa, etcétera, ¿no? Las tensiones se han agudizado enormemente, ¿no? Sobre todo en los niveles de renta bajos, ¿no? Sin computador, los niños en el colegio, sin colegio, tenían clases virtuales, etcétera. Y sobre todo ha aumentado en esos niveles de tensiones la violencia contra las mujeres, ¿no? Claro, aquí yo recuerdo en ese momento, al principio de la pandemia, el ministro de Salud que había, Mañalich, dijo, orden, no salgan de casa. Bueno, estuvimos en una cuarentena, me imagino como todas, muy dura, ¿no? No salgan de casa. Eso si yo vivo en las comunas ricas de Santiago, pues no es mucho problema. Pero cuando vives en una vivienda pequeña, con 6 personas dentro, con 2 o 3 criaturas, etcétera, no salgas de casa y ahora cómo gano la plata, ¿no? Y encima decían, y lávense las manos a cada rato. Y muchas viviendas dicen, pero si no tengo agua ni para cocinar, ¿no? Bueno, pues llegamos a un punto que el ministro dijo, ay, yo no sabía que en Chile había tantas desigualdades. Claro, dices, bueno, guapo, si no lo sabes, no puedes ser ministro, ¿eh? ¿Qué haces ahí, no? Bueno, todo esto fue, y yo creo que fue la tónica de todas partes. Con los temas más relacionados con las experiencias y las prácticas, bueno, Salva ya dijo muchas cosas que están ahí, que me parecían interesantes, como las planteaba, ¿no? Yo también creo que es una parte muy interesante porque es cómo toda esta parte más teórica se aplica en la realidad y de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad de la vida. Creo que los temas que se tocan, nombro algunos, están muy bien tratados, ¿no? O sea, muy bien explicados,
por ejemplo, la soberanía alimentaria, ¿no? Que no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria de la FAO, entonces explica todo el circuito completo de qué significa soberanía alimentaria. No solo vamos a producir de otra manera, sino los derechos de los países a políticas agrarias, alimentación mejor de la población, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que los tratados de libre comercio, por supuesto, no lo tocan, ni lo van a tocar, y lo dicen al revés, ¿no? Lo relacionado con la agroecología, que es, me gustó mucho esas expresiones que aparecen de que la agroecología no es solo cómo vamos a producir de manera diferente, sino que es un modo de vida y un modo de sostener la vida. Y en ese modo de vida se da simultáneamente los dos conceptos que hemos manejado, que es el de la interdependencia y la ecodependencia. La interdependencia por las relaciones entre todas las compañeras que están participando ahí de una u otra manera, las relaciones entre ellas, que además dice, es que nada más nos lo pasamos bien, ¿no? Y la ecodependencia clarísima de, del de que vivimos, de la naturaleza, y que ahí estamos sosteniendo la vida, ¿no? O sea, creo que se dice muy bien lo que significa, ¿no? Bueno, también se toca, pues, por supuesto, los transgénicos y después también más adelante todo lo del extractivismo, y que se dice, el extractivismo es la historia del capitalismo. Yo estoy de acuerdo con esta expresión de que la historia del capitalismo es la historia del despojo, ¿no? El despojo de todo tipo. Despojo en la época de la colonización y de la conquista, tanto de aquí como de África, etcétera, un despojo brutal. Despojo del trabajo de la gente, despojo. Y el extractivismo es un nuevo despojo, es decir, cada época del capitalismo tiene formas, ¿no?, de despojo y de extractivismo. Y finalmente quería nombrar los comunes que están tratados, y lo digo por también otra anécdota. En los comunes, bueno, está muy bien lo que significa, que lo plantean desde el principio, ¿no? Recursos más que recursos, diría los bienes en común, ¿no? A lo mejor yo creo que esto ya depende de cada territorio. ¿Cuáles son estos bienes, no? Siempre decimos, pues bueno, el territorio, la tierra, el agua, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues esto yo creo que cada territorio tendría que discutirlo, ¿no? Cómo se gestionan en común, cómo se vive la vida en parte en común, etcétera, ¿no? Aquí yo me acordaba, hay un libro, no sé si algunos lo han leído, de Harding, que es un neoliberal, que en el año 68 sacó un libro que muchas veces ellos mismos lo citan, que se llama La tragedia de los comunes, ¿no? Y la tragedia de los comunes viene a ser, claro, ellos siempre plantean que las personas somos individualistas, porque su teoría económica está basada en eso también, ¿no? Que somos individualistas. Entonces, que, claro, cuando se forma algo en común, como cada persona individualista quiere consumir al máximo, y de esa manera, como todos quieren consumir el máximo, pues la gestión común no funciona, ¿no? Y esta es la tragedia de los comunes. Bien, pues en el año 2009, cuando estábamos con la crisis brutal que había comenzado en el 2008, tenían que dar el premio Nobel. El premio Nobel casi siempre va a la Escuela de Chicago, a los neoliberales, a los neoclásicos, etcétera, ¿no? Y ese año era como una vergüenza. Yo creo que fue por eso que no se lo dieron a ninguno de ellos, porque ellos van promulgando todas sus teorías y estábamos en una crisis financiera, económica horrorosa. Entonces se lo dieron a la única mujer que le han dado el Nobel de Economía en todos estos años, bueno, de siempre, y que es Elinor Ostrom. Después, bueno, unos años después falleció. Esta mujer era ecologista y se había dedicado fundamentalmente a estudiar los comunes, ¿no? Tanto a nivel más teórico como a nivel práctico. Había trabajado mucho en experiencias comunes y ahí mostraba cómo funcionaban bien estas experiencias.
Y entonces lo que recuerdo es, yo en ese tiempo estaba activa, estaba en la facultad, siempre esperábamos a ver a quién le iban a dar el Nobel, y cuando le dan el Nobel, compañeros paseándose por el pasillo preguntando, ¿y esta quién es? ¿Y esta quién es? ¿No? Es decir, nos muestra cómo esta gente del neoliberalismo y de la neoclásica son ignorantes absolutamente, solo se leen a sí mismos, sus modelos, ¿no? Y de ahí ya está, no saben nada más, no tienen ninguna mente abierta para ver otras cosas, ¿no? Bien, todo esto se conecta, tal como dijo Saloe, con la economía solidaria, y aquí, pues, aquí en un momento se dice también nuevamente que todas las economías solidarias, social, solidarias, cooperativas, etcétera, todas las formas, ¿no?, variadas que hay, ponen la vida en el centro. Y claro, yo vuelvo a repetir qué quiere decir la vida en el centro. Y también podríamos decir qué quiere decir la sostenibilidad de la vida, que lo hemos seguramente discutido o comentado un poco más, ¿no? Pero pongo otro ejemplo que me tocó vivir de una cooperativa en Barcelona. Eran compañeras abogadas, era una cooperativa de servicios, ¿no? Eran 7 u 8. Entonces una de ellas tuvo una criatura. Y entonces, después de, no sé, 3 meses o no sé cuánto de permiso, ella seguía amamantando. Entonces a veces tenía juicios a las 8 de la mañana, que para llegar a lo que se llama la Ciudad de la Justicia se demoraba 1 hora. Entonces para ella era imposible. Entonces algunas compañeras pues la iban sustituyendo, ¿no? Pero claro, llega un momento que las compañeras también están muy desbordadas de trabajo. Entonces era un conflicto que se empezaba a crear ahí. Y entonces dices, a ver, si ponemos la vida en el centro, esta compañera, su vida en el centro, tiene todo el derecho, por supuesto, de estar con su criatura. Entonces, ¿quién asume ese trabajo que hay que realizar, ¿no? Yo aquí veo el conflicto, que creo que Salva lo nombró, de claro, son fórmulas de economía diferentes incrustadas en un sistema capitalista, ¿no? Entonces, es difícil, bueno, tenemos que ir discutiendo, pensando, avanzando en esto, pero no es fácil, porque si fuera una sociedad de otro tipo, nosotros decimos, eso lo tiene que asumir la sociedad en su conjunto. Y por tanto, tiene que haber alguna gestión social para todos los casos en que la gente ponga la vida en el centro y cómo podemos hacer sustituciones, elaboraciones de otra forma de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema para mí muy, bueno, un tema, uno más, ¿no? Porque tenemos muchos debates ahí que tenemos que continuar y que es lo que han hecho las compañeras del libro. Bueno, yo lo dejo aquí y termino también agradeciendo a todas las autoras y todas las compañeras que estuvieron implicadas en la elaboración de este libro, porque realmente a las que ya estamos en el tema nos obliga a seguir pensando, ¿no? A seguir debatiendo. Y siempre, yo que me he dedicado mucho más a la parte conceptual, ahora empiezo a mirar un poco la práctica, bueno, pues toda la parte esa, la conceptual, me hace seguir pensando y la otra me ayuda a ir conociendo otra parte de estas economías críticas, heterodoxas, alternativas o como queramos llamarlas. Por tanto, me parece que es una aportación básica, fundamental, interesante y excelente. O sea que felicitaciones y muchas gracias por el trabajo. Muchísimas gracias, querida Cristina. Realmente una lectura amorosa, amorosa y muy reflexiva, ¿no?, de lo que está escrito en el libro. Entonces, bueno, ahora viene una parte de intercambio. Entonces, bueno, yo le voy a pedir a las compañeras que quieran hacer algún comentario, que quieran expresar algo o hacer alguna pregunta o lo que les parezca, que vayan levantando la mano y bueno, les iremos dando la palabra. A ver quiénes
quisieran hacer algún comentario, alguna aportación. Ahí hay muchas gracias, también te dicen varias compañeras. Entonces, bueno, no sé si algunas de las que han participado en el libro, Lídice, te veo con ganas de... Yo me quedé con una duda así enorme. Ahorita que decía la doctora Cristina, que son fórmulas que, bueno, que chocan con el modelo capitalista. Podemos decir que estamos un poco desmoronando, estamos un poco socavando el sistema de mercado, o realmente no es más que una gran expectativa de nuestra parte para presentar otra propuesta alternativa, porque estamos viviendo momentos en los que las transformaciones no nos dan como para decir vamos a cambiar de un modo de producción. Seguimos estando en el capitalismo. Entonces, ¿cómo ver estas propuestas de la economía feminista, de la economía solidaria, como propuestas que construyen una forma de socavar al sistema capitalista? Muy interesante, Lídice, ¿no? Quisiera hacer a mí esa pregunta muchísimo. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna... Yo quería plantearte también, Cristina, a propósito exactamente de lo que dice Lídice. Es decir, el drama, pues, de la economía solidaria, yo, digamos, tuve la experiencia muy cercana trabajando durante varios años con el Banco de la Mujer, Banco de Desarrollo de la Mujer que se hizo en Venezuela, y que coordinaba, que presidía Nora Castañeda, una feminista altamente comprometida con todas las luchas y con la transformación social, muy, muy importante. Y para todo esto. Y bueno, y muchas de esas experiencias fueron muy duras para las propias mujeres que las emprendieron. O sea, a veces lo que tú dices, ¿no? Transformador dentro de una economía capitalista. No sé, Rocío, me parece que como está trabajando en algo así, creo que Rocío puede hacer una aportación al respecto. Hola, buenas tardes a todas compañeras. Lídice, qué gusto, varias compañeras de la Red G y obviamente de todos los países que nos acompañan. Sabes que yo he estado estudiando este tema de la economía solidaria desde hace ya pues, varios años, unos 15 años más o menos. Y desde mi punto de vista fui encontrando de manera muy empírica que efectivamente tenemos una confluencia de principios, que es de fundamentos entre la economía solidaria y la economía feminista. Creo que una gran aportación de los artículos que componen este libro y de las compañeras de Saloa, que me gustó muchísimo su manera de explicarlo, que coincido completamente con ella y con Cristina. Es decir, creo que algo que podemos realmente aportar desde la REMTE y desde el movimiento feminista de las economistas feministas, creo que es muy claro que realmente es a través de construir y de impulsar la economía solidaria en su término más integral de la palabra, es como podemos realmente aportar acciones prácticas para realmente darle la vuelta al sistema capitalista. Y desde esa perspectiva de género, estoy cada vez más que las escucho ahora, cada vez más convencida que va a ser a través de la economía solidaria, pero siempre buscando, son sus principios, de hecho, una perspectiva, un enfoque de género en todos estos accionar, propuestas, promoción de estas prácticas que vamos a poder realmente remontar
hemos estado buscando, bueno, y aquí ahorita también en México, ¿cuál es el sistema, el modelo que debemos seguir? No queremos ya el modelo capitalista y muchas veces es muy difícil darle el cambio tan rápido a un movimiento, a un modelo económico socialista. Entonces creo que una de las alternativas en esa transición es definitivamente la economía solidaria, pero obviamente sin descuidar ese enfoque. Y desde mi punto de vista acá, que leemos más sobre los principios que rigen estas dos visiones de la economía feminista y la economía solidaria, de solidaridad, de humanismo, de organización democrática, de principios básicos de construcción, creo que cada vez más confluyen estos dos enfoques. Pues eso es lo que me da mucho gusto escuchar, que estamos en esa línea. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer Sí, alud? yo, Alba. Sí, es Cristina. que no quería hablar para que hable, porque ya hablé mucho. Cristina, pero... cómo no, tienes la palabra. A ver, yo no creo que estemos socavando, ¿no?, al sistema capitalista. Yo creo que el sistema capitalista lleva la muerte en su propia definición. El sistema capitalista, por definición, para mantenerse, necesita continuamente estar produciendo más, creciendo más, acumulando más, ¿no? Es esta cosa como decía, ¿no? Y entonces, porque si no, el que no compite se muere, etcétera, ¿no? Es avaricia, 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 y realmente es lo que estamos viendo. El poder cada vez está concentrado en menos manos, las desigualdades cada vez son mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Es esta avaricia, avaricia. Y en este proceso está desarticulando todos los mecanismos de reproducción que hay, y está, ya sabemos, depredando y destruyendo la naturaleza, ¿no? Es decir, el sistema, lo que pasa que no sabemos este proceso cuánto duraría, ¿no? Qué sangre va a quedar en el camino, ¿no? Y a nivel teórico yo puedo pensar que si no son tan tontos, en algún momento, bueno, pueden decir, oye, dejemos que se muera, que a lo mejor ya están haciendo cosas de estas. Hay vidas hoy que no valen, ¿no? Muchas vidas de personas inmigrantes no valen. Incluso me atrevería a decir que tienen un valor negativo, es decir, que si se mueren para el sistema es mejor, porque es menos gente para el consumo, menos gente que molesta por ahí cuando no producen nada que el sistema quiere, ¿no? Es decir, es brutal lo que estoy diciendo, pero yo creo que hoy es así. A lo mejor siempre ha sido así, ¿no? Pero hoy todos los procesos migratorios nos muestran lo que está pasando. Y no solo los procesos migratorios, o sea, los salarios que recibe mucha gente. Bueno, entonces podría llegar un momento, de momento teórico, pero juguemos con cosas que pueden llegar a ser, que quede tan poca gente en el mundo porque los demás ya no valíamos nada, y entonces ecológicamente el mundo sería sostenible porque van a consumir muy pocos. Necesitarán un sector de mano de obra y ya está. Podría ser posible. Pero bueno, eso sería un mundo ya no sé de qué tipo. En todo caso, yo creo que, bueno, que la muerte la lleva en su propia definición. Entonces, no es que nosotros socavemos el sistema capitalista. Yo creo que como puede haber mucha destrucción, tenemos que ir buscando fórmulas alternativas. Yo creo que ir directo, así como enfrentarnos con un tremendo tanque, directo contra el sistema, no sé si es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo diría que vamos por el lateral y construyamos alternativas posibles, ¿no? Y en el camino seguramente se irá viendo que son más humanas y más gente se irá acercando. Yo creo, en general, en la política y en la economía, que necesitamos una educación en el sentido de educación política y social. Es decir,
preocupémonos porque, claro, no podemos luchar contra los medios de comunicación que están en manos de sabemos quién son, o sea, hay las redes, estas cosas, pero yo lo veo aquí, cuando hay que votar, ¿no? Yo entiendo que los ricos voten lo que votan porque están defendiendo sus intereses, pero que mucha gente pobre los vote, eso no se entiende, a no ser que ideológicamente los medios de comunicación y la televisión ya han hecho su trabajo y por tanto nosotros lo que tenemos que hacer es ese trabajo contrario. Y esto se hace de muchas maneras. Y entonces aquí yo, como digo, hay que crear alternativas de todo tipo, y aunque sean pequeñas, vamos creciendo, simultáneamente hacemos resistencia, ¿no? Hacemos resistencia al extractivismo, hacemos resistencias políticas, hacemos resistencias de mucho tipo, pero es que en las resistencias también educamos en el sentido de qué estamos planteando cuando resistimos, ¿no? Entonces, yo creo que es un conglomerado de cosas, y por eso que los diálogos entre las distintas economías, yo con los compañeros que conocía que hacían economía solidaria, pues yo tenía conflictos, debatíamos, ¿no? Porque yo los encontraba que no estaban, o sea, que no estaban interiorizados de la economía feminista, ¿no? Y que no estaban interiorizados de lo que significaban las desigualdades de género, de sexo, como queramos llamarle, ¿no? Bueno, pues ellos me podían decir otras cosas, seguramente, y estos diálogos eran fundamentales, ¿no? Como los diálogos con recuperar saberes de muchos tipos. Entonces, yo creo más en ir construyendo alternativas de todo tipo, de todas las formas que podamos, ¿no? Y enfrentarnos en las resistencias cuando nos parezca interesante, pero es que en esos enfrentamientos que hacemos también estamos creando discurso, estamos creando alternativas, estamos educando con las nuevas propuestas que tenemos, ¿no? Por eso que yo planteaba lo de la vida en el centro, la sostenibilidad de la vida, es decir, tenemos que explicarlo, tenemos que dialogarlo, tenemos que debatirlo para ver qué significa y que la gente sepa lo que estamos diciendo, ¿no? Que no repitamos las cosas así tranquilamente, ¿no? Pues eso. Muy bien, hay por ahí algunas compañeras que quisieran escuchar a Nalú. Entonces, a ver, Nalú, estás por ahí para que nos hagas alguna aportación. Nalú, como que no me ha escuchado. Ah, sí, ahí está. Nalú. Perdón, es que estoy... Primero que escuché el inicio de la fala del que habló de Loa y después el final de Cristina. Después voy a mirar en el Facebook, porque tenía otra reunión en paralelo acá y hace parte de los procesos que estamos. Por eso no quería me inscribir, pero bueno, primero que tengo total acuerdo con lo que Cristina acaba de hablar. Creo que nosotras estamos en un momento súper complejo en nuestra región, en el mundo, ¿no? Como ya fue hablado, pero una de las cosas, no voy a hablar de todo, porque incluso hoy estoy muy cansada, es que además de toda esa tarea que tenemos justamente de ir planteando nuestras propuestas en la resistencia, también en nuestro contexto tenemos algunas cuestiones que están puestas sobre la mesa y que tenemos que debatir, que profundizar el debate entre nosotras en el movimiento, ¿no? Una de las cosas justamente que América Latina hay todo ese debate otra vez a partir de las elecciones, que se gana gobiernos que se consideran progresistas y toda una evaluación, una pregunta si vamos a entrar otra vez en un ciclo progresista o no, con gobiernos que están hablando de paridad, están hablando de cuidados y así por delante, ¿no? Entonces creo que más que nunca tenemos que estar profundizando mucho esos debates para que no percamos la perspectiva crítica y justamente esta perspectiva que estamos debatiendo acá. Porque si hay algo que aprendimos en todos esos años de
movimiento feminista y de nuestra acción son los intentos de cooptación de nuestras agendas o de bajar el nivel crítico de nuestras agendas, ¿no? Y muchas veces justamente cuando estamos trabajando para que algo sea realmente comprendido, que haya una comprensión masiva de nuestras propuestas, es agajada de una manera que se va banalizando nuestros contenidos, ¿no? Y esto está particularmente más complejo en una situación donde tenemos un incremento del conservadurismo, como tuvimos, y nosotras hemos analizado que el conservadurismo también y las políticas antifeministas en nuestra región tienen como dos pilares, como dos patas, ¿no? Una de este conservadurismo de derecha, de refuerzo tradicional de la familia, de imposición de la familia como el lugar de la reproducción y de todo el refuerzo, ¿no?, de los valores tradicionales. Pero también tenemos un discurso neoliberal de las empresas, lo que nosotras en la marcha llamamos del maquillaje lila, ¿no?, que es justamente esta idea de que están asimilando los debates y que tenemos que empoderar a las mujeres, y hay toda esta dimensión del individualismo, ¿no? Entonces, así, lo que quiero llamar la atención y la cosa que nos preocupa mucho en este momento es justamente eso. Al mismo tiempo que estamos en una crisis sistémica, estamos en esta avanzada del capitalismo y patriarcal, racista, pero con todas esas complejidades y que pone justamente más desafíos y más tareas para nosotras, ¿no? Entonces, así que también creo que es muy importante que estemos juntas y haciendo esos debates y que podamos seguir también haciendo esto siempre de una manera muy abierta y sabiendo que desde nuestros procesos que vamos a poder garantizar una perspectiva realmente de transformación y de construcción alternativa, ¿no? Por eso para ahora. Gracias. Gracias a ti, Nalu. También me pedían que estuviera, que Magdalena León nos hiciera alguna aportación. Entonces, Magdalena, ¿estás por ahí? Para que puedas compartir algunas ideas con nosotras. A ver, no sé si Magdalena nos ha escuchado. Sí, Magdalena. Hola, compañeras, buenas tardes. Les mando un abrazo. No sé si me están escuchando porque estoy desde el celular y no logro ver bien el menú. Sí, te ¿Sí me escuchamos, escuchan? Magdalena, te escuchamos perfectamente. Bueno, pues creo que en este poco tiempo se han logrado posicionar estos temas claves para nuestro debate que vienen de nuestra trayectoria, pero que también son ahora cruciales para lo que estamos viviendo y lo que viene. Y yo quisiera referirme muy brevemente a dos nociones, ¿no? La de transformación y la de transición. Hoy día la palabra transformación está prácticamente en todas las agendas. Creo que la pandemia le dio un empujón a esta apropiación de la idea de transformar. Y por eso es tan importante que la REMTE se haya creado con ese objetivo, con esa visión, con esa noción en activo, vamos a decir, no solamente como una cuestión pasiva de una red temática, sino con una misión de transformar. Y estos años en que la REMTE ha trabajado, el camino que ha recorrido, han coincidido con una historia muy rica, muy desafiante, que nos obliga un poco también, nos ha obligado a saltar ese umbral teórico de la teoría como reactiva, porque de alguna manera la economía feminista formuló sus discursos en términos reactivos a la economía convencional, a decir, no, es que la economía convencional define por economía algo que no es y tenemos que explicar lo que sí es, ¿no?
Y ha sido un desafío dar un salto hacia el pensamiento propio, hacia las formulaciones propias, que no siempre tienen esa estructura conceptual de categorías, conceptos, sino que es un pensamiento propio muy entremezclado con el discurso político, con la herramienta para la acción, que está ahí todavía por tamizarse, ¿no? Es un pensamiento que está, pero que no ha sido recuperado y organizado. Y creo que es el momento de asumir esa tarea, ¿no? A veces, capaz que en una hoja volante que hemos hecho hay más condumio que en muchos artículos que se pretenden sesudos. Entonces, me parece que pues esta noción de transformación está ahí dispersa, vamos a decir, en ese rico material que es fruto de esta trayectoria y que refleja precisamente ese objetivo de la renta, ¿no? Transformar. Ahora bien, ahora se habla de transformar en cualquier agenda. El Fondo Monetario Internacional habla de transformar, habla también de igualdad de género. Hoy estamos en un tiempo en que se habla de feminismo neoliberal, algo que hace unos años era impensable. Entonces, ¿cómo separar el trigo de la cizaña? ¿Cómo decir, bueno, cuál es la agenda feminista transformadora y cuál es esta, como decía Nalú, de maquillaje, ¿no? Y eso nos lleva al tema de la transición. Esto que las compañeras preguntan, bueno, ¿cómo transitamos del capitalismo hacia otra cosa? Este capitalismo que está tan desprestigiado, que ahora se plantea ya como un sistema terminal que lleva, como decía Marx, en sí el germen de su destrucción en una perspectiva capital-trabajo, la contradicción principal, que ahora se mira como una contradicción más amplia, que es capital-vida, y decimos, bueno, el capitalismo lo que va a hacer es terminar con la vida y por lo tanto, es decir, su finalización está asegurada porque está terminando con la vida, ¿no? Al terminar el sistema va a terminar la vida y es un horizonte terrorífico el que nos planteamos en esos términos. Entonces, ahí entra el tema de la transición, cómo salimos de este capitalismo devastador a otra cosa. Y el detalle ahí es que este capitalismo devastador hegemoniza, pero no controla todo, ¿no? Ha hegemonizado estas otras economías que no son solo una alternativa que nos planteamos como algo posible a futuro, sino que han estado presentes en nuestra realidad, que han permitido estas otras economías hacerle frente a la crisis permanente que supone el capitalismo para la vida de la mayoría en nuestros países. Porque estas crisis, como la pandémica o como otras sistémicas que hemos atravesado y cada vez son más seguidas, sí, introducen elementos que agudizan ciertas condiciones de vida y de trabajo, pero la verdad es que la mayoría de gente vive siempre en crisis. ¿Y cómo hace frente a esas crisis? Si no es desde estas otras formas de hacer economía, si no es desde esas capacidades no vistas y no valorizadas de las mujeres de tejer sociedad, de tejer economía y de por lo tanto, generar el sustento del día a día, ¿no? Con todas las desigualdades y con todas las dificultades, pero este capitalismo depredador se ha sostenido porque hay estas otras economías que logra funcionalizar y que logra aprovechar, ¿no es cierto? La gente vive, pues, principalmente de esos esfuerzos. Y ahí voy al desafío de la transición, porque en nuestras experiencias de búsqueda, especialmente en el siglo XX, en el siglo XXI, con los gobiernos progresistas, con los gobiernos alternativos, con la búsqueda de generar precisamente otro sistema, ¿no? Al menos salir del neoliberalismo, pues el desafío era ¿cómo transitamos? ¿Cómo transitamos a otra cosa? Y el primer paso
que nos parecía obvio, es reconocer la diversidad económica, reconocer que es algo también que ahora está en múltiples agendas, ¿no? Reconocer que hay distintas formas de organizar la economía y distintas formas de generar bienes, servicios y relaciones económicas. Y esta constatación, digamos, de esta realidad que está dispersa en nuestro mundo, que está ahí vista y no vista, esta constatación puede ser una clave para pensar la transición, que es justamente esto, afirmar y desarrollar y potenciar y escalar esas experiencias que cada vez se desdibujan con todo el discurso de la empresa y el emprendedurismo que lleva ya varias décadas, que ha sido una de las claves del éxito neoliberal, ¿no es cierto? Convencernos de que la forma de hacer economía es empresarial y que esa es la única que existe y que hacia allá debemos ir y convertir todo en empresa, ¿no? Cuando las distintas formas realmente existentes comportan diversidad de formas de organizar la producción, de organizar el trabajo, de movilizar recursos, y que están de pronto subsumidas en esa idea de informalidad, uniformizadas en informalidad, pero que en realidad son variadas. Entonces, los talleres artesanales, las formas cooperativas, las unidades campesinas familiares, tienen distintas maneras de gestionar estos recursos económicos y son formas que han permanecido a pesar del castigo, digamos, de las políticas públicas, a pesar del castigo del mercado, que tienen a veces racionalidades diferentes porque se han mantenido a pesar de que no les ofrecen un rendimiento o una ganancia suficientes, vamos a decir. Entonces, digamos, hay el desafío de una relectura de nuestras realidades, de generar pensamiento propio de cara a estas realidades y quizá esa es la clave también en este momento de disociarnos o distanciarnos de esta suerte de captura de agenda que estamos viviendo, no solo respecto de la economía feminista, sino en general de las economías críticas, y del ropaje que se pone el neoliberalismo y el capitalismo para seguir, ¿no? Así que nada, creo que son debates de gran calado que tenemos que seguir desarrollando, pero siempre que logremos lo que siempre insisto, ¿no? Hacerlo desde nuestros acumulados, desde nuestros recorridos, desde ese pensamiento difuso que está y que es hora de darle otras proyecciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Magdalena. Bueno, yo creo que también nos gustaría oír, aunque sea brevemente, a Patricia y a Rosa. Entonces, a ver si están por ahí. Patricia, estás yo, no, como no veo a todas, a ver si Patricia o Rosa quisieran hacer también alguna aportación. ¿Aló? Ya, no, yo estaba esperando. Rosa, bueno, muy gracias. bien, Rosita, Ya. tienes la palabra. No, muchísimas gracias por todas las palabras para el trabajo nuestro y para el libro. Yo debo decir que a mí me cuesta mucho escribir, soy más de hablar o de hacer. Me costó escribir el artículo, pero yo quiero insistir en que trabajamos justamente para que junto con las mujeres tener una mirada más crítica a la economía y hacer reconocer nuestros aportes también, ¿cómo se dice?, hacer reconocer al Estado, a los hombres, a todo el conjunto de la sociedad, la importancia de los cuidados, pero más que de la reproducción de la vida en general, de la vida en conjunto, y que no es tarea solamente de nosotras las mujeres, aunque nosotras le pongamos empeño, aunque nosotros
tenemos bastantes responsabilidades en ello, pero creemos que es una tarea conjunta y por eso es que trabajamos fortaleciendo a las mujeres en sus propias organizaciones, pero también debatiendo junto con ellas en los espacios mixtos y exigiendo al Estado que hagan algunas políticas, por lo menos, que puedan ir comprometiéndolos con responsabilidades que tienen. Ojalá pudiéramos con esto, si es que se hace más masivo, si es más fuerte, si es un movimiento más fuerte, lograr transformar este modo de vida capitalista que nos oprime cada día, que despoja cada día y que destruye vidas cada día, ¿no? No solo eso, y creer que ahora estamos discutiendo sobre los sistemas alimentarios. Una compañera dirigente de comedores me decía, es que debemos trabajar con la lógica, con el lenguaje de los sistemas alimentarios, porque aparece más inclusivo el lenguaje, para que lo puedan trabajar las mujeres de las organizaciones también populares, porque habla no solamente de la producción y la distribución de alimentos, sino también de los sistemas alimentarios. Y le decía yo, sí, claro, pero con una actitud crítica, afirmando nuestra soberanía alimentaria, afirmando lo que nosotras queremos cambiar, y nos poníamos de acuerdo en ese sentido, ¿no? Y yo creo que también el texto y los comentarios de nuestras compañeras, tanto de Cristina como Salvador, nos van a ayudar a complejizar más nuestros argumentos, hacerlos más directos, digamos, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si Quería está... decir, hola. Ah, Patricia. Muy bien, Sí, Patricia. Quería decir unas cositas nomás pequeñitas, porque ha sido todo muy, muy interesante y diverso, y muestra un poco la pluralidad con que el feminismo y la economía feminista también tiene que nutrirse ahora, ¿no? Y yo diría tres cosas nomás. Una primera, que sí, creo que teníamos que seguir en el proceso de desmontar un poco la autoridad que la economía tomó sobre la vida. O sea, me parece a mí que no solo mostrar esta economía crítica, sino también esta, digamos, ficción del dinero, de contabilizar, cuantificar la actividad de las mujeres, de las brechas. Ustedes saben, ese siempre es mi punto crítico de querer colocar la economía feminista en este cajón, que en realidad muchas veces nos mete en un registro, nos mete, ¿no? Y no en seguir haciéndonos las preguntas, seguir visualizando los procesos que están ocurriendo. Y ahí cojo con el segundo, que creo que el COVID sí mostró muchas de las afirmaciones que a nosotros nos costaba demostrar, ¿no? El cuidado, el trabajo esencial, quiénes son los últimos eslabones de la cadena, ¿no? Todos estos procesos que estaban semiocultos dentro del discurso hegemónico, por lo menos en países como Perú, ¿no? Donde el neoliberalismo copaba casi todas las interpretaciones de la vida, ¿no? Entonces ahí me parece que este proceso nos ha abierto también una mayor cercanía para poder bajar nuestra teoría, o sea, de una manera ligarla más al mundo cotidiano, al mundo de la vida cotidiana, ¿no? Y uno tercero es dar la voz, ¿no? Dar la voz a más mujeres, o sea, seguir en la escucha, no quedarnos en una, como no sé cuál de ustedes se refirió, no estamos seguimos en la incertidumbre, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Porque a veces esas afirmaciones un poco categóricas no cierran, en lugar de estar siempre en una perspectiva de escuchar, de estar en una actitud un poco más humilde, ¿no? Y poder lograr conectar con estos procesos que están transformándose también, ¿no? Los cambios que se están viviendo permanentemente. Yo creo que
Yo diría que para mí eso es, y yo ahorita, si yo volvería a leer el libro, diría, uy, acá hay que cambiar, hay algunas afirmaciones inclusive que podrían ya dejar de estar, ¿no? Entonces, pero así es, en eso estamos, en eso está la vida, en esa apertura y esa posibilidad de seguir aprendiendo unas de otras, ¿no? Y gracias, Cristina, y gracias a la compañera de País Vasco, ¿no? Que nos han dado bastante material para seguir reflexionando, que esa es la idea, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Patricia. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario, una aportación, una reflexión, o creo que si alguien lo quiere hacer, Magdalena. No, me parece. Magdalena, ¿tú quieres la palabra? Magdalena. No, creo que simplemente fue una de estas cosas que pasan en este milagroso Internet. Porque bueno, hoy hemos estado desde España hasta Chiloé, que es allá abajo, abajo, abajo de nuestra América. Entonces, bueno, creo que ha sido una jornada muy productiva. Nalú, creo que el libro, entre otros lugares, se puede colgar en Capire, ¿verdad? En la página de Capire. Sí, O nosotras... Tica. Sí. Sí, Sí. se puede colgar en la página de Capire el libro, ¿verdad? Para que pueda tener amplia difusión. ¿Es Sí, cierto? pero hay un tempito aún porque nosotras en Capire lo que acordamos era esperar el lanzamiento para hacer como la producción, porque hay que traducir la introducción a los otros idiomas. Ok, Pero perfecto. sí que publiquemos, enviemos el enlace para todas, porque tenemos el Bien, correo de como todas. tenemos el registro de todas las que están, han estado aquí presentes y demás, y además lo vamos a difundir profusamente, pero es para que tengan, por cierto, Tica, no sé si quieres poner la dirección de Capire en el chat, para que además las compañeras vean ahí toda una amplia producción y muchísimas cosas interesantes que están, ¿no? Entonces me parece que es interesante que lo coloques, ¿no? El enlace a Capire. Y bueno, tenemos que seguir reflexionando y tenemos que seguir trabajando. A mí con esto que planteaba Cristina de la vida y cómo la vida sigue, está en conflicto con el capitalismo, ¿no? Bueno, me hace acordar de los grandes conflictos que como mujeres que trabajan en el mercado, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo cuando tuve mi hijo era pequeño, es decir, el gran conflicto y en el tironeo emocional que significa tener que conciliar o que organizarse de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, en un mundo ideal, en un mundo no capitalista, ese sufrimiento, que creo que es un sufrimiento muy real, que tienen muchas mujeres, porque hay casi que escoger, ¿no? O la maternidad o ganarse la vida. Entonces, eso a lo mejor podríamos ir caminando a que por lo menos disminuya, ¿no? Me parece a mí. Sin embargo, sabemos que para una enorme mayoría de las mujeres de nuestra región es prácticamente imposible, ¿no? Es prácticamente imposible. Así que bueno, de eso se trata cuando también se dice poner la vida en el centro, de que los sentimientos y los dolores no sean tan agudos, ¿no? No solamente está la muerte, sino hay un conjunto humano de sufrimientos que a veces están muy callados y que ni siquiera se nombran, porque parecen poco importantes. Bueno, tenemos mucho camino por hacer y muchas reflexiones
y muchos trabajos por realizar, y creo que ha sido una tarde suficientemente reflexiva, con muchas aportaciones. Agradecemos profundamente a Cristina, que como siempre nos enseña muchísimo. Agradecemos a todas las compañeras, las que han estado presentes, las que hablaron, las que no hablaron, las que nos acompañan, las que nos nutren, las que nos enseñan todos los días muchas cosas y nos hacen pensar en muchas realidades. Bueno, y nos vemos pronto. Una cámara, ¿quién es la cámara para la foto? Y sí, pongan la cámara para, ahora que estamos todas en silencio, pongamos la. Varias fotos. Listo, ya saqué una foto aquí. Una foto. Tica, tica. Qué bien. Gracias. La Graciela no estuvo. No la vi. Hasta luego. Un cariñito, precioso.